Bueno, mi nombre es Germán Estrada Mendoza. Yo soy profesor de finanzas en Centrum, en la escuela. Y bueno, los cursos que están a mi cargo son en realidad los cursos de finanzas corporativas avanzadas, el curso de valorización de empresas, que es, digamos, una de mis especialidades, y fusiones y adquisiciones. Y también, dado mi background con la tecnología, también tengo un curso de FinTech, que es un curso relativamente nuevo, que básicamente es un recorrido por las innovaciones tecnológicas y cómo pueden ser implementadas en la industria financiera. Entiéndase, industria financiera de nivel. Hacemos un recorrido por diferentes casos. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de eso. Y quiero compartir con ustedes mi experiencia desde un punto de vista de negocio, cómo después de ya con varios años de recorrido en las finanzas corporativas, he pasado por el mundo del emprendimiento y cómo muchas cosas de ese mundo me han llamado la atención y hoy por hoy se han hecho bien. A ver, hay una persona que ha levantado la mano. Andrea, coméntame, ¿cómo manejamos el, el, este, las Profesor, intervenciones? sí, Sí. claro. Como usted desee, si quiere, durante la presentación podemos ir manejando las preguntas o si quiere, hace la presentación y yo le pido a los participantes que dejen sus preguntas en el chat y al final las leemos y usted las puede contestar todas si desea. Sí, creo que es mejor así. Prometo que no me voy a demorar mucho. Voy a pasar rápido por la presentación y luego creo que es más ordenado tener las preguntas hacia el final. Como les decía, lo que voy a compartirles ahora es un poco mi experiencia habiendo pasado por los dos mundos y las cosas que he observado y cómo creo que las finanzas hoy ya eh, se han hecho nuevamente, porque yo creo que estos son ciclos. Cuando yo salí de la universidad en el 2008 nos tocó otra crisis y las finanzas se volvieron muy importantes. Y creo que hoy estamos pasando nuevamente por un ciclo similar. Bueno, empezamos. Yo le he llamado a esta pequeña presentación Back to the Basics, el retorno a los fundamentos. ¿Y por qué le he llamado así? Porque básicamente esta frase creo que la hemos escuchado todos los días en los últimos 2 meses, ¿no? El mundo cambió, el mundo cambió. Sí, el mundo cambió, pero mi percepción, o lo que yo les quiero compartir hoy, es que el mundo cambió, pero cambió ya hace bastante tiempo. Cambió mucho antes de esta cultura del COVID-19. Y para mostrar cómo es que yo veo ese cambio, quiero mostrarles el S&P, el índice de Standard Poor's 500 en el año 2010, exactamente hace 10 años. Y lo que tenemos en este gráfico son las 10 empresas con el valor de mercado más grande durante el 2010. La pregunta es, cuántas de estas compañías eran compañías tecnológicas? Y en el año 2010 teníamos básicamente 5 empresas en el mundo tecnológico. Teníamos a Microsoft, teníamos a Google, que hoy se llama Alphabet, teníamos a Apple y teníamos a IBM. Pero si se dan cuenta, IBM, que es una compañía que tiene más de 50 años en el mercado, y luego tenemos a Microsoft y Apple, que son empresas que se fundaron a finales de los 70. En realidad, la única nueva compañía de tecnología pues era Google, ¿no? Fundada a finales de los años 90. Qué interesante. ¿Qué pasó 10 años después? Hoy, a inicios de este año, el Standard Poor's 500 en el 2020 tiene dentro de las 10 empresas, las 5 empresas más importantes, más grandes en términos de valor de mercado son empresas tecnológicas. Liderando se encuentra Apple, luego se encuentra Microsoft, que son empresas más maduras, luego tenemos a Google y luego tenemos a Amazon y a Facebook, que son dos empresas nuevas, ¿no? Que se han fundado relativamente hace poco tiempo. Y lo interesante es que después de eso tenemos pues a un fondo de inversión, tenemos a JP Morgan, Johnson Johnson y así, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasará en los siguientes 5 años o en los siguientes 10 años? Bueno, el hecho es que sí, las cosas ya cambiaron y nosotros también hemos cambiado en ese proceso.
Quizá hoy somos más conscientes de ese cambio, pero en realidad estas aplicaciones que les comparto acá para transporte, compras, finanzas, ya estaban ahí. Probablemente muchos de ustedes ya las utilizaban. Hoy lo que estamos viendo es una adopción masiva. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque hoy les quiero hablar de tres cosas principalmente. La primera es que dentro de todos estos cambios, la teoría financiera no ha cambiado. Y esto creo que es muy importante porque en los últimos 6, 7, 8 años, creo que ha habido mucha discusión sobre si las finanzas, como las entendíamos antes, son relevantes nuevamente o hay que cambiarlas, o cuál es realmente el entendimiento del valor de una compañía. Punto número 2. Las finanzas son igual a entender el negocio. A veces creemos que las finanzas, y esto me da culpa de los financieros, a veces nosotros hacemos las finanzas tan complejas que pareciese que no tiene nada que ver con el negocio, que no tiene nada que ver con marketing, que no tiene nada que ver con estrategia, con recursos humanos. Y no, para nada. En realidad, las finanzas son entender el negocio. Y tres, las finanzas hoy son más relevantes. Sí, nuevamente, como les decía al inicio, estamos pasando por un ciclo de crisis que nos lleva a pensar nuevamente en el rol de las finanzas. Y lo que les quiero decir como punto número 3 es que sí, han vuelto a ser más relevantes probablemente que en el caso de muchos, que en los últimos 20, 30, 40 años, es decir, más relevantes que en toda nuestra vida profesional. Y para esto quiero hablarles del caso de WeWork. Seguramente muchos de ustedes conocen sobre esta compañía. Aquellos que no, les cuento rápidamente. Se trata de una compañía fundada hace unos años, en el 2009, con un modelo innovador, básicamente espacios compartidos. Ellos se dedican a alquilar grandes oficinas y las subarriendan a quienes, a pequeños emprendedores y también grandes corporaciones. Es decir, te acompañan desde que eres una persona hasta que eres un gran equipo, digamos, hasta que tu compañía ha crecido. ¿Y qué pasó con WeWork? Les cuento, el año pasado, a finales, WeWork intentó salir a bolsa. Lamentablemente, esto quedó frustrado. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora les voy a comentar qué fue lo que ocurrió. Y antes de hablar de exactamente las causas o parte del análisis de lo que sucedió con WeWork, les quiero hablar de los protagonistas. Tenemos obviamente al emprendedor, a este señor Adam Newman, un señor muy carismático, muy querido en Silicon Valley por muchos años, considerado pues un tipo muy innovador, muy tecnológico, y que hoy quizá ha pasado un poco a las sombras. Luego tenemos al inversionista, rol muy importante, ¿no? Quien financia el emprendimiento. En este caso tenemos al fondo SoftBank, con un fondo creado especialmente en empresas tecnológicas, para financiar, perdón, empresas tecnológicas con mucho potencial. Dentro de ellas se encontraba WeWork. Y tres, pues si queremos salir a bolsa, ahora ya no le estamos hablando pues a los fondos de inversión de capital privado, sino le estamos hablando a los chicos grandes, ¿no? A la banca de inversión y obviamente también a especialistas como el profesor Damodaran de la Universidad de NYU, quien, aquellos que tengan curiosidad, busquen qué es lo que dice sobre WeWork. Hizo un análisis muy exhaustivo en el momento que iba a hacer este IPO, salida a bolsa de la compañía. Y bueno, empezamos hablando del primer punto. El primer punto es, la teoría financiera no ha cambiado. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, claro, todo ya cambió, pues entonces las finanzas también. Esto no es tan cierto, ¿no? Esto no es tan cierto, pues la verdad es que frases como esta, creo que hoy por hoy están súper claras que no son ciertas, ¿no? El Evita ya fue. Pues yo no creo eso, no lo creí hace unos 5 años, no lo creí hace 2, no lo creí el año pasado. Hoy estoy convencido de que esta frase es una frase que es incompleta en todo caso, porque sí, las cosas han cambiado, pero los fundamentos financieros no. Los startups siguen otras reglas, eso sí, eso es muy cierto, siguen otras reglas, pero eso no significa que, eso no significa que las startups pues tengan que ser medidas igual
o que en todo caso no sean medidas de ninguna manera. ¿De qué les quiero hablar? Les quiero hablar también de la innovación, ¿no? Empecemos con eso. Sí, el mundo, las oficinas antes se veían de esta manera. Teníamos cubículos, todo muy estructurado. WeWork lo que hizo fue revolucionar estos espacios de oficina y cambiar la forma como nosotros trabajamos. Yo creo que el enfoque en términos de la idea de cambiar la oficina era el adecuado, ¿no? Y lo que teníamos era un negocio con un valor creciente. En rondas privadas, es decir, cuando los inversionistas invirtieron en WeWork en diferentes momentos, desde el año 2009 hasta el 2019, el valor de la compañía se disparó de 97 millones a 47 billones, miles de millones de dólares. Increíble, ¿no? Increíble. Y en este contexto de crecimiento, lo que veíamos era una compañía que estaba en todas las partes del mundo. Estaba en Tokio, en Berlín, en Río de Janeiro, estaba en todas partes. Esto viene pues acompañado obviamente a más clientes, mayores ventas, ¿no? Interesantísimo. En los últimos 12 meses, esta información es al corte del momento en el cual WeWork iba a salir a bolsa. En esos últimos 12 meses la compañía había acumulado ingresos por 2.6 billones de dólares. Pero ahora veamos el otro lado, la otra cara de la moneda. Ese mayor crecimiento en ventas viene acompañado de mayores pérdidas. Estamos hablando de pérdidas que prácticamente igualaban a los ingresos, 2.4 billones de dólares. Y miren lo curioso de este gráfico. En la medida que avanza en el tiempo y que la compañía crece, en vez de diluir costos, lo que está ocurriendo es que los costos se incrementaban y se incrementaban de manera sustancial. Esto pues llevó a que los inversionistas se hagan muchas preguntas y que lamentablemente el IPO, la salida a bolsa de WeWork quedara frustrado. Y es porque, ¿cuál fue la consecuencia de esto, no? Los inversionistas empezaron a analizar esos números y hacerse muchas preguntas sobre el modelo de negocio, pero principalmente sobre la estructura de costos. ¿Y esto qué llevó? Llevó a que días posteriores al anuncio y a la liberación, a la entrega de la información financiera para que los analistas puedan, digamos, hacer su valorización previo a la salida a bolsa, el valor de la compañía pasó de 47 a 12 billones de dólares. Hoy sabemos que los inversionistas de este fondo de SoftBank han valorizado el negocio en 2.9 billones. 2.9 billones de dólares. Es una caída asombrosa. ¿Qué es lo que ocurrió detrás? Pues y eso solamente lo podemos responder con las finanzas. Sí, hay que entender el modelo de negocio, pero recordemos, punto número 1, la teoría financiera no ha cambiado. Puede ser que tengamos modelos de negocio muy innovadores, startups que nos traigan tecnologías que nos asombren, pero al final el análisis duro de los números es indispensable y eso no ha cambiado en los últimos, les diría, prácticamente desde que se fundaron las finanzas en realidad. Entonces el mensaje de este punto número 1 es que los negocios, o sea, como regla, un negocio existe para generar flujos de caja, bajo cualquier enfoque, sea startup, sea empresa corporativa, sea lo que sea, en Perú, en Asia, en cualquier parte, a menos que estemos hablando de un negocio que no tenga fines de lucro, ¿no? De un non-profit. Pero los negocios privados, tales como los conocemos, están pensados para generar flujos de caja. Vámonos a nuestro punto número 2. Recuerden, son 3 puntos nada más. El punto número 2 es finanzas igual a entender el negocio. ¿Qué fue lo que falló en WeWork? Es una pregunta muy interesante porque, como decía, pues la innovación a mí me parece muy valiosa. ¿A quién le gustaba trabajar de esta manera, en estos cubículos, todo impersonal? Sí, tenía sus ventajas, la privacidad, pero también era un trabajo, una forma de trabajar muy estructurada. Este nuevo modelo de negocio o este planteamiento que WeWork popularizó, no solamente las oficinas abiertas, sino
este espacio donde el trabajo en realidad no tiene por qué ser un lugar tedioso, un lugar estresante, sino más bien que cuando llegue a la oficina me motive a querer no solamente regresar mañana, sino quedarme la mayor cantidad de tiempo. Y en base a ese modelo de negocio, pues hubo un crecimiento. Ellos crecieron bastante, como lo mencioné, tenían oficinas por todo el mundo, acá en Lima también, ¿no? Tokio, Berlín, Río, en India, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y esto vino acompañado de mayores ventas. Y esto, como les decía, vino acompañado también de mayores pérdidas. La pregunta que nosotros ni siquiera les digo como financieros, sino como personas de negocio nos debemos hacer es, ok, está bien, tenemos pérdidas, pero ¿cuándo esas pérdidas se van a reducir? ¿En qué momento le vas a dar la vuelta a esta situación? Y esa es una pregunta crucial. Esa es una pregunta crucial que solamente si entendemos bien el negocio podemos responder. Porque finalmente, como les decía, las finanzas son eso, son los negocios, son el entendimiento del negocio. Si no entendemos bien el negocio, no podemos explicar por qué pasan ciertas cosas. Y claro, viendo ese cuadro, pues nos quedamos con esta sensación de que algo no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra en este modelo de WeWork? ¿Cómo es que las ventas crezcan y cada vez que crecemos, los costos, los gastos se incrementan y las pérdidas se incrementan? Bueno, algo no está cuadrando acá. ¿Y qué es lo que no cuadraba? Pues la respuesta a esta pregunta, WeWork, ¿es realmente una startup? ¿Cuál es la definición de una startup? En toda esta onda del cambio, de la innovación y que los startups son lo máximo, ¿todos los emprendimientos son startups? ¿Mm? ¿WeWork era uno de ellos? Quizá el mercado se emocionó mucho y lo catalogó como startup y realmente no lo era. Es una pregunta que yo me hice muchas veces y que dado este evento creo que llegamos a una respuesta muy sólida. Y todo se explica por la estrategia. Acá me quiero detener un segundo, porque como les decía, este punto número 2 es finanzas, es igual a negocios. Y si no entendemos realmente la estructura de negocio, el modelo de negocio, no podemos aplicar estrategias. Y les cuento qué fue lo que pasó. WeWork, al ser tratado como una startup, se le quiso aplicar una estrategia típica de los startups. ¿Y cuál es la estrategia? Es esta de acá, Blitzscaling. ¿Qué es el Blitzscaling? El Blitzscaling es una estrategia de los startuperos en Silicon Valley. Pensaba, bueno, obviamente sus orígenes o digamos, eh, está basada en las estrategias de la Segunda Guerra Mundial y la idea era la siguiente. La idea era crear compañías que crezcan de una manera tan rápida, que no den espacio a otras para poder entrar y así crear nuevos monopolios. Es decir, el crecimiento exponencial en una startup es crítico. Y la definición justamente de una startup es eso, crecimiento exponencial. Y bueno, esta es una estrategia aplicada por los startups de tecnología, o llamados los tech startups. Y aquí les muestro, pues, hay un libro sobre esto, ¿no? Un libro de Reid Hoffman. Reid Hoffman es parte del equipo fundador de PayPal, y él estuvo en los primeros días de esta compañía. Tiene también un podcast muy bueno que se llama Master of Scale, y además después de salir de PayPal, fundó LinkedIn. Así es que este señor sabe de lo que está hablando. Y la estrategia que él con Peter Thiel, uno de los co-founders de PayPal, aplicaron, y que realmente es una de las estrategias que aplican muchos de estos tech startups, fue este blitzscaling, que es básicamente crecer de manera exponencial, no importa si estés perdiendo dinero, o sea, en términos de crecimiento, invertir en crecer, pero poco a poco tus costos se van minimizando. ¿Por qué? Porque la lógica de una compañía de tecnología es que tú inviertes en el desarrollo del software, en el desarrollo de la solución, y luego atender un cliente más
tienen costo marginal casi cero. Entonces esa es la idea. Mientras más clientes puedo tener, mientras más usuarios, mejor, porque mi costo marginal de atenderlos es casi cero, y mientras más tengo, pues me hago del mercado. Y claro, esta es la gran diferencia, ¿no? Una startup bajo ese concepto de crecimiento potencial tiene esta curva como podemos ver, ¿no? En color medio rosado. Es así, es ya. En muy corto tiempo crezco súper rápido. Muy contrario al crecimiento de una compañía normal, de una compañía tradicional, que se da a lo largo del tiempo y seguramente tiene subidas y bajadas, ¿no? Pero demoro en llegar, ¿no? Miren cómo una startup llega a este punto tan rápido. Y es que, claro, la estrategia lo que tiene detrás es una nueva forma de crear monopolios, una nueva forma de tratar de hacerse el mercado. Entonces, entender el negocio va mucho más allá de solamente entender la innovación o la tecnología. Tenemos que entender la estructura de costos del negocio. Muchas veces nos quedamos en la parte innovadora del modelo de negocio, mire, cuéntame, ¿cómo vas a adquirir los clientes? ¿Y cómo funciona? Qué bacán, ¿no? Y no nos preguntamos sobre la estructura de costos. No nos preguntamos sobre la estructura de costos. Y algo que también está pasando mucho es que, como les decía, todo emprendimiento que tiene una página web o que tiene una app ya es considerado una startup, y eso WeWork nos ha enseñado que no es así. Y bueno, hablando del modelo de negocio, pues si es que alguno de ustedes ha podido visitar las oficinas de WeWork acá en Lima, hay varias, pues es esto, ¿no? Oficinas muy bonitas, muy bien decoradas, con buenos muebles, con todos los aparatos que uno se puede imaginar. Pues esa inversión tiene un costo, ¿no? En la medida que crezco, en la medida que llego a cada uno de estos edificios, ¿qué es lo que tiene que hacer WeWork? Tiene que invertir ¿en qué? En amoblar, en totalmente rediseñar esos espacios, ¿no? Luego, con los dueños, con los propietarios de los edificios, asume obligaciones de largo plazo. Pues yo una parte crítica del modelo de negocio es, claro, qué bacán, en la parte de la venta es un modelo de negocio flexible, porque yo como emprendedor pago en la medida que necesito, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la cuarentena, pues ¿quién está pagando? Pues un espacio compartido, ¿no? Prácticamente todos los contratos se han cancelado. Entonces la pregunta es, claro, qué interesante, ¿no? Flexible, va conmigo, súper bueno, ¿no? Ya, ok. Pero ¿cuáles son los compromisos que está asumiendo WeWork por detrás? ¿Acaso los propietarios de los edificios ahorita les han cancelado los contratos? No. La obligación de largo plazo está ahí, en esos contratos de arrendamiento. En cada oficina, cada espacio, se necesita personal. Personal que atienda, pues, en la recepción, personal de limpieza, personal de mantenimiento, personal de... ¿Es acaso no un negocio tradicional? ¿Un negocio puro de real estate? Y es que, claro, lo que podemos concluir de este análisis es que en WeWork crecimiento significa mayores salidas de dinero. No podemos aplicar esta estrategia. Porque la estructura del negocio, el modelo de negocio, no solamente en la parte de los ingresos, sino en toda esa estructura, no corresponde a cómo fue pensada esta estrategia hace más de 10 años. Y bueno, lamentablemente, en el caso de WeWork, ese crecimiento exponencial, porque sí creció de manera exponencial, significa pérdidas exponenciales. Y unas pérdidas exponenciales sin una clara respuesta sobre, ok, ¿en qué momento se recupera esto? Y a diferencia de un tech startup, donde los costos marginales son casi igual a cero, en el caso de WeWork no se cumplía esta condición. Entonces, ¿ven cómo las finanzas es entender claramente el negocio? O mejor dicho, si entendemos bien el negocio, estamos a un paso de las finanzas. Yo lo veo así de sencillo, así de claro. Porque
tenemos que ir mucho más allá del modelo de ingresos, ¿no? Muchas veces nos quedamos en, ok, ¿cómo vamos a vender? Por suscripciones, que ser innovadores, que la gente compre por internet, que nos paguen después, no importa, ¿no? Que no, los contratos son aburridos, mejor que los contratos sean flexibles, ¿no? Sí, pues, pero hay que ver si es que eso acompaña la estructura de costos. Y mi último punto es que cómo podemos hacer estrategia, cómo podemos hablar que estamos siendo estratégicos y luego tácticos si no hemos entendido esto. Entonces, tenemos que saber algo de finanzas. Y mi tercer punto, ya con esto acabo, es que las finanzas hoy son más relevantes. Sí, son más relevantes no solamente porque por la coyuntura en la que estamos, todos digamos, los retos que se vienen, sino porque además, cada vez que tomemos una decisión hoy, tenemos que tener en nuestro chip mental que tenemos que hacer, aunque sea algunos números. Y regresando al punto de WeWork, pues sí, es verdad, los startups siguen otras reglas, eso es muy cierto, se comportan de una manera diferente, pero el plan financiero es crucial para los negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente que sí, una startup es un negocio, y al ser un negocio necesita también planificación financiera. Y con esto quiero englobar algo, una reflexión muy personal, y es que durante los últimos 6, 7, 8 años, como les decía, yo venía escuchando que los startups, pues, entre otras cosas, no se valorizan por flujos de caja, no necesitan plan financiero, no, costos, no, ¿para qué, no? Lo importante es vender, 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 crecer, crecer, crecer. Y esta obsesión por el crecimiento sin pensar en la liquidez. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que los negocios pues mueren por falta de liquidez. Ya tenemos el caso de un par de aerolíneas. Vamos a seguir viendo esto, ¿no? Entonces, plan financiero, tener, aunque sea una idea de los ingresos, de los costos y cuánto va a quedar de flujo de caja, es súper importante, no en las finanzas, sino en los negocios. Negocios de todo tipo. Y miren lo que SoftBank, ya luego de cancelado la salida a bolsa, SoftBank, pues, porque obviamente en este fondo de inversión, el Vision Fund, habían inversionistas detrás, ¿no? Y SoftBank le presenta a sus inversionistas, les dice, bueno, señores, ¿no? En un call a inversionistas les dice, esta es la situación de WeWork hoy, ¿no? Un EBITDA negativo, ¿no? Así, gráfico. Este es nuestro plan, señores, hacer un turnaround, ¿no? Darle vuelta al negocio, pero sin explicar ningún número. ¿Qué opinan ustedes de esto, no? Y se dan cuenta, miren, aquellos que dicen que el EBITDA no es importante, son cuando quiso convencer a sus inversionistas que se queden en el fondo, pues les hablaba en términos de EBITDA. No, el EBITDA ya fue, no, el EBITDA cada día, hoy, es más relevante que nunca. Y yo les hago una pregunta que yo me hice en ese momento cuando vi esa presentación. Dije, en base a ese plan que presenta SoftBank, pues, ¿qué tipo de decisiones estratégicas pueden tomar estos señores? ¿Cómo van a hacer este turnaround si no me muestran ningún número? Miren, ni un solo número. No me dicen cómo, no me dicen, no me explican la estructura de costos, no me dicen cómo este crecimiento exponencial va a cambiar, no hay ningún tipo de explicación. Siguiente punto. ¿Ustedes invertirían su dinero en WeWork? Si yo fuese uno de estos inversionistas en esta reunión, ¿dejaría mi dinero ahí? ¿O saldría preocupado? ¿Qué es eso, no? Entender estas cosas son importantes y hoy lo son con mayor razón. En el Perú estamos en esta discusión sobre la pensión. Algunos seguramente piensan retirar su 25%. Pues, ¿qué van a hacer? ¿A qué van a entregar su dinero? ¿Lo van a poner en un WeWork? ¿Cómo lo van a evaluar? ¿Mm? Y esto me lleva a una reflexión sobre este punto número 3,
Que sí es cierto, quizá no debamos valorizar un negocio, es decir, el valor de una startup no necesariamente se encuentra en su capacidad de generar flujos de caja hoy o en un año, 2 años, pero sí puede ser en su capacidad de generar flujos de caja en 3, 4, 5. En algún momento del tiempo, este tipo de compañías tiene que generar flujos de caja. Pero creo que lo más importante es la intuición que está detrás de hacer ese ejercicio, ¿no? Hacernos la pregunta sobre, ok, ¿cómo crece el negocio y cómo eso está acompañado de su estructura de costos, de su capacidad de generar flujos de caja, liquidez y rentabilidad? Palabras súper importantes en el mundo de los negocios y obviamente también en las finanzas. Y bueno, hemos llegado al fin. Esta es la situación de WeWork hoy. Estamos hablando de una compañía que pasó de 47 billones a valer menos de 3 y donde hoy el mundo de las inversiones está que hace apuestas en qué momento quiebra, si será 2020, 2021. Yo realmente espero que la compañía encuentre una forma de salir a flote. No me gustaría que desaparezca, pero creo que hay mucho, mucho por aprender de todo lo que pasaron ellos durante el 2019 y también lo que están pasando durante este año. Y bueno, para terminar, solamente quería hacerles recordar estos 3 puntos. La teoría financiera no ha cambiado, las finanzas son iguales a entender el negocio, y 3, las finanzas hoy son más relevantes.